Bienvenidos todos, buen día a nuestro podcast Innovación Canieti, conexión innovadora, trascendiendo fronteras con los maestros del cambio. Desde Canieti Occidente y la Vicepresidencia de Innovación, estamos trabajando en la creación de una red de colaboración, de una red de intercambio de recursos, de conocimiento y una capa muy bonita que últimamente hemos empezado a trabajar, que es la red del reconocimiento, la red para integrar en el conocimiento, en la cultura de los mexicanos, que tenemos a grandes investigadores, que tenemos a grandes líderes que nos han traído a este momento sin igual, en este momento de la industria, en este momento del clúster de tecnología de Jalisco, y una de las intenciones es precisamente darle voz, darle entrada y espacio a estos grandes maestros del cambio. Les puedo anticipar que esta entrevista se va a convertir en una asesoría, en una mentoría, la cual todos vamos a querer volver a escuchar. Les confieso que al estar preparando esta entrevista, me quedé impresionada por la cantidad de proyectos, por el historial y el impacto de lo que ha hecho nuestro invitado. Y también estoy segura que más de uno de nosotros vamos a coincidir con uno de los propósitos del doctor Milton, que es ayudar y contribuir activamente a mejorar la calidad de la vida de la población en general. Nuestro invitado de honor, el doctor Juan Milton Garduño, es ingeniero electrónico, catedrático e investigador mexicano. Se ha especializado en el área de telecomunicaciones. Estudió su licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional. Cursó una especialización en Comunicaciones Modernas en la Escuela de Capacitación de Comunicaciones de la Secretaría de Transportes. Realizó estudios de posgrado en la Escuela Nacional Superior de París y en el Colegio Imperial de Londres. Es un investigador que ha colaborado como investigador y director de proyectos en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB, y entre los proyectos que ha dirigido, y ahorita vamos a platicar sobre esta línea con el doctor, se encuentran el CTS, con la participación de IBM, el programa Microcep, cuyo objetivo era diseñar y manufacturar computadoras para las escuelas secundarias de la Secretaría de Educación Pública, y algunos otros para los sistemas de telecomunicaciones de Pemex. Fue fundador y es director de Mixval, empresa mexicana dedicada a la integración a muy gran escala, BLSI, en productos de acceso a alta velocidad de telecomunicaciones. Fue presidente de Lincanet Labs, empresa dedicada a la distribución de productos inalámbricos. Y no puede faltar la sección de premios y distinciones. Fue ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Tecnología y Diseño, otorgado por la Secretaría de Educación Pública, esto fue en 1990, y es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Es un gran honor, doctor Milton, contar con este espacio que nos regala y que nos engalana como país, como Estado y como Cámara. A nombre de Canieti Occidente, de la Vicepresidencia de Innovación, le doy las gracias y, repito, nos engalana su presencia, doctor. Bueno, pues no sé entonces por dónde empezar porque nunca me habían presentado así. Mire, voy a hablar lo que yo entiendo ahorita por innovación. Para mí eso de innovación en los años en que empezamos no se mencionaba con tal nombre, pero ahora sí, ya es muy distinguido la innovación. La historia que quiero platicarles es esta, que es una, es decir, está son la celebración de 50 años de CINVESTAB. Por eso tiene el nombre de saltos cuánticos, ¿verdad? Porque en parte de lo que hicimos de la unidad de Guadalajara, de CINVESTAB, nunca se había hecho que una unidad académica empezara por un proyecto industrial, como fue
lo de IBM. Y la historia que les voy a presentar es esa, y también hay algunos secretos. Muy bien. Y el título de la práctica, cuando la tuve que hacer, dice, ¿cuál es la nueva IBM? ¿Por qué? Porque IBM había abandonado, es decir, había entrado a las computadoras personales, cosa que tardó mucho en hacer, porque Steve Jobs empezó primero, ¿verdad? Pero IBM al final de cuentas se lanzó a hacer esto y no siguieron la metodología de IBM, que era lo máximo del mundo, porque Intel fue el que puso el microprocesador con que empezaron. IBM tenía una muy buena relación con los Motorola. Era su proveedor. Era su proveedor de semiconductores, ¿no? Pero entró Intel, porque estuvieron más temprano. Y la otra que entró, pues fue Microsoft con ¿cómo se llama este hombre? El que ya no es, el que fundó Microsoft, Bill Gates. O sea, estos dos son la nueva IBM. Los jóvenes no entienden la trascendencia de este cambio de aquí. Intel y Microsoft llevan a la creación de la nueva IBM. La nueva IBM, exacto. Y la clave fue, como dijo doctor, hablaba usted de, a ver, pregúntame, Verónica, la historia de una innovación. Fue precisamente cambiar sí. Y la fusión, el maridaje de Intel y Microsoft llevan a una empresa icónica como IBM a hacerse una nueva IBM. Bueno, no IBM, sí. Y bueno, después de eso, ahorita vamos a entrar a la historia del CTS, muy bien, del Centro de Tecnología de Semiconductores. Y le dije, tengo que ponerle un título nuevo para esta ocasión, y es la historia de una innovación. Eso es lo que quiero platicarles, si nos da tiempo. Por supuesto, y aquí estamos. ¿Qué cosa es esto de la historia de una innovación? Es el origen pues de muchas cosas, que es la negociación de IBM con el gobierno de México en estos años 83 y 85. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver rápido? ¿Cuál era la situación de México en esta época? Y van a ver que las cosas ahorita son un poquito mejores. Qué bueno. Que esto, ¿sí? Fue aquí un principio de cambio, pero vamos a repasar quiénes fueron los actores de la innovación, o lo que llaman innovación, la cronología, cómo se hizo la negociación y propuestas, qué hicimos en el CTS, un rescate que hubo, y después esta plática es 24 años después, ¿verdad? Doctor, Sí. Permítame hacer una pregunta. Si no se llamaba innovación en ese tiempo, ¿cómo le llamaban, doctor? ¿Cómo lo reconocían ustedes como líderes promoviendo y siendo la razón del cambio? ¿Cómo lo llamaban? Pues mira, era un trabajo, era una cosa que teníamos que nos invitaron a hacer, a mí me tocó participar en esto, y pues no le llamábamos innovación. Ahorita vamos a ver qué cosas fueron lo que hicimos, y también promover, a ver qué nombre quieren tomar, cuál nombre es mejor. Y que nos proponga uno, doctor, porque mire, estoy viendo esta segmentación que hace de los tópicos que vamos a tocar, y sabe, son los mismos que seguimos trabajando. A ver, hay que saber quiénes son los actores, cómo las negociaciones y las propuestas siguen siendo, no han pasado de moda, doctor. Tenemos que seguir negociando, tenemos que seguir poniendo propuestas. Oiga, ¿quién le pasó el PIB? No, usted generosamente me está permitiendo seguir, pero ¿sabe qué, doctor? Es la coincidencia de ver que las bases siguen siendo las mismas. Por eso la importancia de escucharlo. ¿Cuál era la situación de México en estos años? Pues mira, era un trabajo
en estos años, eran con el presidente Miguel de la Madrid. Se aceptó que el modelo de importaciones, sustitución de importaciones, estaba agotado, no era suficiente para lo que México ya necesitaba. Y México tenía que integrarse a vender al mundo, no de ser una economía cerrada como era en esa época, con quién, con López Portillo. López Portillo, sí, López Portillo. Bueno, entonces eso ya se aceptó que sustitución de importaciones no era el camino, pero fíjese, en este año el Producto Interno Bruto decreció 5,4%. Ese es todo es un golpe fuerte. Estamos cercano ahorita, doctor, con los 4,7, 4,8. Desgraciadamente. Desafortunadamente. Sí, sí. Y el servicio de la deuda era 13,000 millones de dólares. ¿Sí? O sea que se debía bastante dinero. Recuerdo que el que era el director del Banco de México, le preguntaron, oye, tenía que ir a Washington, y le dicen, oye, ¿qué no estás preocupado de ir a esta entrevista? No, dice, yo no estoy preocupado, el que se está preocupado, creo que quién era presidente en esa época, Clinton, es decir, Clinton y su secretario de finanzas es el que debe estar preocupado. Exacto. Entonces así fue con pero la inflación era de 80%. Recuerdo que nosotros ya estábamos trabajando en esto y teníamos que aumentar los salarios cada 3 meses. ¿Cuál era su responsabilidad o qué? ¿En dónde estaba? ¿Dónde trabajaba en ese momento que estaba en ese proyecto? Ahorita va a ver, yo soy parte de esta historia, pero no toda la historia. Hay muchos pero más. Es parte de la historia, ¿sí? Porque es lo importante. Entonces ahí le voy a decir, esa es la inflación, que es muy importante. ¿Y qué otras cosas es? Bueno, que se buscaba, por ejemplo, las exportaciones para mejorar la balanza de pagos y tener cómo pagar la deuda. Y el programa estaba como salieron estas nuevas computadoras pequeñas, personales, se buscaba saber cuál va a ser la política de México ahora que están estas computadoras más chicas, porque la idea que había de una computadora es un mainframe. Y bueno, pues un mainframe es un monstruo, eran cosas... Un refrigerador. Un refrigeradorzote, sí, ¿no? Sí. Muy grande. Ok, y entonces dice, bueno, ¿cuál va a ser nuestra política? Y decían, las microcomputadoras tienen que ser hechas por una compañía nacional. Y nacional es que cuando menos sea 51% nacional, puede tener un 49% extranjero. No sé por qué piensan así, pero hay que aceptarlo. El mainframe, pues ese no nos metemos, porque el mainframe es IBM el que lo maneja. No, algo que no se toma en cuenta pues, muchas veces es que el costo de la manufactura del mainframe eran 20%. O sea que el profit que tenía era gigantesco. Y de esto dice, pues se los dejamos allá. Pero entonces esto dio lugar a muchos intercambios, posiciones de decir, alguien de la UNAM que estaba participando en esto, estaba ya en Secofi, quería que lo que se pusiera era en un foundry. Okay. Decía, no, lo que necesitamos que hagan IBM es poner un foundry. Y bueno, no tenían idea de que poner un foundry, cuando menos para el que fuera el director del foundry, envejece muy rápido. Los que tienen que estar a cargo de un foundry, porque se cambia la tecnología en 3, 4 años, y durante esos 3, 4 años hay que vender todo lo que de semiconductores que se fabricó para dar el siguiente paso. Dinámicas y ritmos muy acelerados, muy rápidos. Exacto, y no hay que decir, envejecen los...
Envejecen los que están al cargo de... Los CEOs. Los ejecutivos al cargo. Así es. Y bueno, había que querían cubrir las necesidades nacionales en 5 años. Esa era la idea. ¿Quiénes quiénes concentraron estas líneas, mire, doctor? ¿Quiénes eran los que estaban decidiendo? Mire, fue los actores de este programa. Estaba IBM por un lado, Akers, si lo recuerda, Akers fue el CEO que estaba dirigiendo este proceso, que ahorita vemos cuánto tiempo tomó, y en el gobierno de México estaba el presidente de la Madrid, y Hegevich era uno de sus subsecretarios, y lo mismo otro de María. Aquí está mencionada Argentina, como no se decidía muy rápido qué iba a pasar en México con IBM, los de IBM se fueron a negociar a Argentina para decir, tenemos otras salidas si ustedes no se ponen listos, ¿no? Pero sí nos pusimos listos y finalmente se llevó esto a cabo. O sea, se buscaba una respuesta para darle salida a todas estas líneas. Bueno, IBM quería, decir, ellos estaban atrasados con las computadoras personales y querían tener un lugar donde fabricarlas, donde empezar. Y ahí eso se ganó para Guadalajara, para ahí en El Salto. Correcto. Que ahí lo conoce. Conozco un poquito. ¿Cuáles eran las motivaciones? El gobierno de México, ¿cuál era la tecnología de cómputo donde querían crecer? Que estaba bien estar en computadoras personales, necesitaban ingresos para pagar por exportaciones, un mensaje a otros interesados. ¿Inversión extranjera? Inversión extranjera, sí, porque la inversión extranjera era algo que no se toleraba. Y cambiamos, afortunadamente, espero que a tiempo, creación de empleos, y es una muy importante, creación de proveedores, ¿sí? Porque no vendíamos tecnología afuera, y decía, esto es algo que tiene que pasar. La motivación de IBM era no perder el mercado, cubrir la demanda, presencia en otros países y aprovechar tratados comerciales en Latinoamérica. Entonces, doctor, voy a hacer un pequeño alto. Sí. Con toda esta historia tan importante que nos comparte. No se llamaba innovación, tal vez, pero era buscar nuevas formas y estar explorando negociaciones para hacer algo con la tecnología, hacer algo con los líderes y con los diferentes players, como le llama aquí en su chart, y las negociaciones, las colaboraciones eran en búsqueda de, el negocio se queda aquí, entramos en nuevas tecnologías, generamos trabajo y evolucionamos todos. Así es. Y esto se repite en muchos negocios. Es que haga de cuenta que siento que es la historia que estamos haciendo ahorita, doctor. Bueno. Con las cámaras, con algunas organizaciones, es como hacer eco o ver un espejo algunos años después, pero la maravilla es escucharlo de usted. Okay. Adelante, doctor. Bueno, vamos a ver. Esta es un montón de datos que no enriquecen a mucho, nada más la primera y la última. ¿Cuánto duró la negociación? Duró 3 años. 3 años, doctor. Sí, para que IBM, el gobierno de México aceptara con IBM que viniera a poner la planta del Salto, que ya existía. Pero hacía otras cosas. Pero ahora tenían que hacer las PCs. Termina aquí en octubre de 84. Doctor, ¿me permite hacer un alto? Sí, claro. Yo soy parte de esta compañía desde hace muchos años. Tal vez en ese tiempo, en el 81, en el 84, yo estaba en otras áreas, pero vine a conocer esas líneas de las que usted está hablando sin conocer el génesis de qué le dio nacimiento a estas líneas de manufactura tan grandes donde fabricábamos las PCs. La importancia de cierta tecnología y poderla tener en una industria viene de la visión y de la capacidad de colaborar diferentes personas, gobierno, industriales, investigadores, y estar replanteándose nuevas formas. Es lo que yo quiero escuchar de todo lo que nos comparten. Bueno, una primera cosa es que cambia la actitud de los que trabajamos en esta tecnología. Qué importante. Que primero tenemos que
bueno, como los japoneses, Japón se cerró al mundo y viene la dinastía Meiji y les dice, no, Japón tiene que salir fuera y alimentarse de todo lo que ha pasado en el mundo. Y así estábamos también como los japoneses. Cambiar de actitud. Pero esto hizo que México empezara a salir al mundo. Y bueno, ya ahora sí, ya nos conocen un poquito más. Ya tenemos varias empresas tal vez con esta historia, pero resultado de este esfuerzo, doctor. Bueno, okay. Sí, es verdad, porque ahora el gobierno ya no tenía, no era un pecado salir a vender en el extranjero, ¿verdad? Ni traer inversión extranjera. Es decir, ¿cómo vamos a permitir eso? Pero afortunadamente esto ayudó. Me hace mucho eco esto que comentó ahorita, doctor. Cambiar actitudes. Sí. Podemos tener conocimientos, podemos trabajar como entes del gobierno, como ente académico, como ente industrial, como sociedad, pero con esto que nos narra es cambiar de actitud y unirnos con un propósito, todos para lograrlo. Se logra después de 3 años, doctor. Y ahorita algo que dice, como lo que pasó en Japón y cuando llega la dinastía, ¿cuál, doctor? Meiji. Meiji, ok. Y habla de, alguien dijo, no, este no es el camino, no podemos cerrarnos. Parte de lo que aprendí preparando esta entrevista con usted es, su pensamiento tuvo que cambiar en algún momento, doctor, y no quiero yo especular, más bien lo quiero confirmar con usted. Con su especialidad que hizo en París, su especialidad que hizo en Londres, en las mejores universidades de formación de ingeniería y en su especialidad de comunicaciones, ¿fue este cambio o esta posibilidad de estar con personas de una cultura diferente, con una visión diferente, la que le permitió ser un actor con este impacto ya aquí en México? ¿Qué pasó con usted en esta experiencia internacional, doctor? Ay, déjeme empezar por Francia. Tuve que aprender francés en 3 meses, lo cual es una mentira, porque en 3 meses no aprende uno tanto francés. ¿Y fue el reto que le pusieron? ¿Aprende francés en 3 meses? Sí, en el IFAL. No sé si lo conoce. El IFAL era una contraparte. Había una cosa más que los franceses tenían como mucho orgullo, que era enseñar francés en todo el mundo, porque era el idioma de la diplomacia. Pero esta escuela, la escuela del IFAL, era un programa nuevo que en 3 meses decían nos hacemos aprender francés. Y el primer mes no vimos, no se escribió nada. Todo lo que aprendimos a hacer fue hacer los sonidos del francés. Y eso era todo lo que había que hacer, ¿no? Mercier, ¿qué otra cosa más le puedo decir? Doctor, ¿cómo se dice la universidad? Yo la tuve que escribir en español. Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en París. Perfecto. ¿Me la dice en francés? Es una de las grandes escuelas francesas, fundadas por Napoleón. Ah, caray. Mire lo que yo investigué y no me sabía de Napoleón. Una escuela de ingenieros. Además, es una de las principales instituciones públicas francesas de educación superior e investigación de ingeniería en Francia y la mejor escuela de tecnología en el país. Qué orgullo, doctor, saber que usted estuvo ahí. Ahora cuénteme cómo fue el tema de Napoleón, los 3 meses, y qué pasó con usted en esta escuela. Nomás le voy a decir 2 cosas. A ver, dígame 2 cosas. Primero, mi llegada a Francia. ¿Cómo fue mi llegada a París? Primero, recuerdo que ya había yo hecho los arreglos para tener un dormitorio, un cuarto en la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es un conjunto de edificios para acoger a estudiantes de diferentes países. Hay digamos, el edificio británico, el edificio de los venezolanos, etcétera. Todos estábamos ahí revueltos. Y recuerdo que me bajo no existía todavía Orly,
sino el Charles de Gaulle y el aeropuerto de llegada era Orly, y entonces sabía que viajar de Orly, que eran unos, no sé, 20 kilómetros, al lugar, al centro de París, para recoger las maletas. Ahí estaba. Pero yo viendo que pasaba por la ciudad universitaria y así hizo un alto ahí, dije, aquí me bajo, porque no tengo que pagar el taxi, yo estaba muy preocupado del dinero, pues me bajé, pero el camión se fue con mis maletas. No. Y entonces dije, ¿qué carajos hago? Perdón por la palabra, pero pues estaba yo, digo, ya perdí todas mis maletas, ¿qué voy a hacer? Y vi a otro francés que se bajó en el mismo lugar que yo. No era un estudiante, pero yo en mi poco francés que tenía le dije, ya se fueron mis maletas a la gare donde se recogían. Y me dice, paró, yo le ayudo. Paró un taxi, se subió conmigo y me llevó a donde estaban las maletas. Pero después de que encontramos mi maleta, me subió al taxi y le pagó el taxi el regreso. Ese fue mi primer día en París. Y pues claro que todavía lo recuerdo. Pero fue algo mejor. ¿Se volvió a encontrar con él, doctor? No, ni su nombre me dio. O sea, pero se encargó de que no me perdiera yo. Qué importante la generosidad, ¿verdad? Sí, sí. Pero la segunda cosa que también pasó fue que en la escuela de telecomunicaciones, un compañero que se llamaba, bueno, se llama, no sé si todavía vive, porque hace mucho que no nos carteamos, Jean-François Latour, bueno, me conoció, aprendió que yo venía de México y me invitó después a su casa, es decir, su papá tenía un viñedo y era famosa su vino burgués. Y entonces ahí aprendí a tomar vino. Bueno, además de estar en la mejor escuela, aprender a tomar vino. Sí, muy bien. Entonces... Doctor, ¿y cómo le fue en ese periodo? ¿Fue a hacer una especialidad? Mira, ¿cómo es? ¿Como maestría? ¿Cómo era? Bueno, es decir, yo escogí diferentes materias, pero sobre todo laboratorios, porque los laboratorios que habíamos tenido en la ESIME estaban muy atrasados. ¿Sí? En todo lo que, digamos, no había un osciloscopio en la escuela. Y allá entonces dije, yo tengo que aprender a hacer cosas con las manos y crear artefactos. Por eso fue que ya no, y además yo había llevado ya muchos de los cursos que estaban siguiendo los ingenieros también de ahí. Entonces sí, se hizo un programa a mis requerimientos. ¿Usted armó su programa? Sí. Y dijo, esto no tengo, esto quiero aprender porque quiero lograr esto. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo en un año? Un año. Y de ahí me fui a Inglaterra. Y recuerdo que el francés me dijo, ¿qué es que vous allez faire dans cet sale pays? ¿Qué significa, doctor? Oh, ¿qué vas a hacer a este país negro? Sí, bueno, sal país es un país, este país feo. O sea, los franceses y los ingleses no se han llevado. Muy bien. Exactamente. Entonces muy bien, le dicen, ¿qué vas a hacer a Londres? Sí, ¿qué vas a hacer a Londres? Bueno, pero Londres fue magnífico en parte porque en el Colegio Imperial había un premio Nobel. Colegio Imperial. Sí, el que inventó la hilografía, y el otro era el profesor Colin Cherry, que era de los pioneros en teoría de la información. Y hoy llevan 15, doctor. Estoy investigando de su escuela. Sí. Y hoy llevan 15 premios Nobel. Bueno, okay. Ese es entonces universidad especializada en ciencia, ingeniería, medicina y ciencias empresariales. ¿Y qué buscaba complementar en esta nueva etapa
en Londres? Bueno, Después de mira, Francia, ¿qué sentía que hacía yo falta? trabajé mucho tiempo con el profesor Cherry, que estaba más interesado en la parte social de las telecomunicaciones y eh, escribió un libro también en el que me tocó bueno, ayudar a revisarlo. Y eran puras, ¿cuáles eran cómo ver las telecomunicaciones en forma moderna? ¿Qué son? ¿Sí? A qué llevan? Y en ese tiempo, ¿qué eran las telecomunicaciones modernas, doctor? Las telecomunicaciones modernas. Bueno, la primera cosa que recuerdo es que la larga distancia era de altísima calidad comparado a lo que tenemos ahora, que son estas cosas, porque de repente no se oye, son difíciles de oír, pero ya aceptamos no tener esa alta calidad por tener esto a la mano Era todo el más alta la tiempo. calidad. ¿Eh? Era más alta la calidad. Pero era nada más la transmisión de voz, Ujú, de voz, ujú. y aún en el caso de enlaces internacionales, por ejemplo, de París a México, se escuchaba como si estuviera uno en el mismo cuarto. Eso ya no pasa, Mm. porque aceptamos a cambio de otra facilidad, aceptamos una calidad de voz más baja, Negociamos de manera inconsciente, pero tal vez, doctor. suficiente. Sí, Correcto. Negociamos sí, de manera inconsciente perder a lo mejor la calidad de la transmisión de la voz por contar con otras que no estaban, ¿no? Como sí, imagen y todo lo que vemos aquí. así es. Doctor, y de este intercambio en Sí, Francia, en Londres, cuando se viene y se regresa a México, ¿viene en su mente ya cocinando algún proyecto de que dice, todo esto lo aprendí acá y nos hace falta en México, tengo el conocimiento y voy a llegar con alguien a materializarlo? ¿Pasó así en su mente? bueno, sí, porque había varias especialidades en el departamento de ingeniería eléctrica Mm. y en comunicaciones había una bueno, una especialidad en comunicaciones, había control automático, semiconductores y comunicaciones, pero en comunicaciones no había profesor, entonces yo llegué y empecé a dar clases, lo que en varias materias. Recuerdo ¿En el Sinvestav, en el doctor? Simvestab, sí, Muy bien. pero recuerdo algunas cosas, por ejemplo, me tocó dar clase a dos estudiantes nada más, porque nomás había dos que se habían inscrito. Y ha sido una experiencia notable. ¿Por qué? Porque uno de los estudiantes era un genio y el otro no. Y entonces, al dar la clase, ¿a quién le habla uno? Son dos que están ahí, Dos extremos. uno que sí me entiende en una cosa y otro que no, que tengo que explicarle en otra manera. Y recuerdo que tuve que platicar con él y le digo, oye, ¿por qué no te buscas otra Especialidad. especialidad en donde puedas tener éxito? Porque aquí todavía te falta mucho. Y me costó trabajo decirle eso. Y digo, caray, ¿qué no se me pasó la mano? Que no debíamos haberlo tenido aquí. Y pasó que en 2, 3 años regresó de visita a saludarme y dijo, oiga, muchas gracias. ¿De qué? Le dije, de que me dijo que ya me saliera yo de aquí, porque se salió, era de Chihuahua, puso un negocio de madera y estaba haciendo mucho dinero. Dije, Bueno, bueno, pues ya, le dio una buena ya, guía ya también y pudo funcionó. atender los dos extremos. Entonces había cosas como esa, ¿no? Y también otros que eran muy notables ingenieros, ¿sí? Muy buenos. Bueno, Doctor, entonces, ¿y su sí, experiencia formando investigadores? sí.
y dice, llegué a dar clases de algo que tal vez no existía porque no había quien diera y no había mucha gente queriendo ser parte de esto. ¿Cuál es su lectura, doctor, de lo que pasa en México en materia de investigación? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vemos la investigación? ¿Hay un cambio de aquel tiempo a lo que ve usted ahorita? ¿Hemos avanzado? Bueno, mire, ya nada más en ingenierías, sí se ha avanzado, hay buenas universidades. Pregunta, ¿qué ha pasado de ¿Cómo lo ha bueno? vivido usted? Usted es parte del Mire, Sinvestab. bueno, mire, hay una cosa que ayudó mucho en el crecimiento del ambiente, ¿dónde llaman? Tiene otro nombre moderno. ¿Cómo llaman al conjunto donde uno trabaja? ¿En el ecosistema? El En el ecosistema. Sí, ecosistema. el ecosistema ha crecido, pero gracias, es decir, ha crecido gracias a la acción de gentes pues, que han hecho impacto en México. Uno fue el ingeniero Eugenio Méndez, que fue secretario de Comunicaciones, pero él había sido también director del Politécnico y fue de los que promovieron la creación del Sinvestab. ¿Sí? Él también promovió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recuerdo una participación mía ahí de un periodista que dijo que se estaba dando los secretos del país ahí no recuerdo qué compañía, pero había todavía el celo de que los extranjeros no deben meterse aquí. Pero recuerdo que yo como el proyecto de este estudiante que decía que quería apoyo, que finalmente encontramos que ya lo que quería hacer ya se había hecho y que era cosa de ver la literatura del campo. Pero este estudiante hizo una reunión con periodistas y ahí estábamos. Y estos otros periodistas sacaron el CONACYT, le da a la IB, no fueron a ITT, le da a ITT los secretos de México. ¿Qué otra cosa más? En el proyecto de la negociación con IBM se propuso la creación del CTS, del Centro de Tecnología de Semiconductores, en donde entre las cosas que se proponían que hubiera un presupuesto de 11 millones de dólares, lo cual no pasó. No sucedió. No, era muy difícil el dinero en esa época. Sigue siendo difícil, doctor. Sí, sí. No tanto. No tanto. Comparado con acá, no Con tanto. ese Acá tiempo. era muy difícil. Alcanzo a ver líneas aquí en esta presentación que me ha abierto de forma tan transparente y dice, buscaban generar empleos directos y aumentar de 1,000 a 1,460 empleos y aumentar en 4 años al 82% contenido local. Sí. Doctor, tenían objetivos específicos y trabajaban en conjunto y veo el propósito, sí tecnología, sí conocimiento, pero buscaban generar un beneficio para la sociedad. Sí. Así fue. Eso los unía. Así fue, sí. Muy bien. Bueno, esto que dice aquí habla de que se pueden ver varias cosas, como por ejemplo que habrá 240 empleados directos, pero 1,000 a 1,400 indirectos. Que en ese tiempo debió haber sido muchos, y ahorita a lo mejor los números no nos dicen mucho, pero debió haber sido una cantidad significativa. Pero esta relación todavía sigue ocurriendo, ¿no? Es decir, quizás pasando menos acá y más empleos directos,
pero todavía tenemos mucho que trabajar para tener más empleos directos, como lo que se hace en Intel. Aquí ya hay una participación a nivel mundial, ¿verdad? Pero no hay muchas compañías como esta haciendo para cambiar tipo de empleos. Sí, este tipo de empleos es otra cosa. Relacionados con la investigación, con el desarrollo. Y con el desarrollo, bueno, con el desarrollo, ¿qué podemos? Con la industria y otra cosa más, con la inversión, este, con el crecimiento. Con el crecimiento, bueno, y digamos en la situación de este momento, es decir, México está invitado a ser parte del clúster de Norteamérica. Es decir, esa debe ser nuestra vocación, no preocuparnos de que va a haber inversión extranjera, sino al contrario, ver cómo trabajar con la inversión extranjera, o sea, cómo nos unimos a Norteamérica. Los americanos no son fáciles de manejar, pero bueno, ese es el mundo y tenemos que aprender a convivir con ese a un nivel más alto. Hablaba hace minutos, doctor, de que un punto importante de esta negociación, la que tomó 3 años, del 81 al 84, sí. Una base importante fue el cambio de actitud. Y fue reentender, recrear y buscar maneras para insertar eso que buscaban, eso que se perseguía. Cambiar los estándares que nos gobernaban de alguna manera en las formas de operar en la industria, en nuestra participación como la academia. Y en este momento que lo escucho es una invitación a jugar desde una perspectiva diferente, como mentes pensantes, como gente más activa, como creadores de la ciencia y de la tecnología. Ahorita vamos a ver, lléveme para allá, por favor. Sí. Bueno, se hizo la negociación entre Secofi y IBM para la fabricación de PCs en México, ¿no? También se estableció, eso es muy interesante, lo que ya se llamó el Fondo México. Esto fue una idea, yo creo, de estos dos señores, Hegevich, que era el subsecretario de no sé qué, y Guillermo Funes, que trabajaba aquí. Pero Guillermo Funes además era muy amigo del director del Cinvestav, y eso nos dio una conexión que nos llevó de mucha fuerza. Sí, porque el convenio decía que IBM pondría 11 millones de dólares para el CTS, el Centro de Tecnología, y México iba también a poner otra cantidad igual, lo cual tiene un signo de interrogación aquí. Sin embargo, sí tuvimos dinero para venir apoyo. Acá. No, ahorita le digo del apoyo, es muy interesante el apoyo. ¿Por qué me tocó a mí ser el encargado de iniciar el Centro de Tecnología de Semiconductores? La razón que encuentro es que yo ya había hecho otras cosas antes, que otros no se atrevían o no les parecía que había que hacer. Es decir, fui profesor aquí, pero la primera cosa que tenía yo que decidir es en qué voy a trabajar en México. Y fue en telefonía. Y me dijeron, eso es del siglo pasado. Y ciertamente, las centrales telefónicas de la época, que funcionaban con relevadores magnéticos, que son una bobina enrollada, las centrales telefónicas se veían como una cosa del pasado, pero eran una maravilla, duraban mucho, pero ya se estaban haciendo las centrales telefónicas controladas por computadora. Y entonces hicimos un proyecto en esta área y eso cambió las cosas. Se volvió respetable hacer proyectos de tecnología. ¿Se considera, doctor, en esto que nos comparte una persona con una disrupción importante? Sí. ¿Y esa fue una de sus credenciales para poder...? Pues sí, porque dijeron, mira, sí se atreve a hablar con los americanos,
que tienen otra ¿Qué le tecnología. daba esa confianza, doctor? Haber estado en eso. Yo creo, como muchos de nosotros, que el éxito no es producto de la casualidad. Esta historia que nos comparte de su carrera aquí en México y luego estar en otro país, en ambientes internacionales, le generó un bagaje de conocimiento importante y una experiencia internacional. ¿Cree usted que esos son elementos importantes en esta seguridad con la que se condujo para estas propuestas? Ay, no sé si es locura. Que tiene que existir, doctor, gracias por decirlo, a lo mejor no hay que adornarlo tanto y hay que ponerle esa chispita de locura, Sí. debe de estar presente. Mira, qué cosa me hizo cambiar? Hay muchas cosas. Nos pidieron o nos invitaron a trabajar en petróleos mexicanos con su departamento de telecomunicaciones. Y hicimos proyectos en propagación ionosférica porque en el mar hay que utilizar otros sistemas de radio distintos, planear una red telefónica para Poza Rica, que era un lugar muy, es decir, notable en su producción de petróleo, y una red de datos también. Se empezaban a usar modems, esa era una cosa nueva, y entonces introdujimos parte de esto. Y había un sistema también de supervisión de la red de microondas. O sea, hicimos 11 proyectos para Pemex. Como $1 millón, era como $1 millón el contrato. Me acuerdo que en Sinvestav nos dijeron que por qué nos metíamos con Pemex y lo que eran muy mal manejo de dinero. ¿Qué palabra usa para eso ahorita? Corrupción, que había una gran enfoque mercenario, que había una gran corrupción. Sí, recuerdo que los de matemáticas nos dijeron eso, porque nos llevábamos bien con ellos. ¿Cómo mezclar la ciencia con un ambiente que puede ser antagónico, verdad? Así fue. Pero sí, es decir, pero realmente en esa época se descubrió el yacimiento de Cantarell. El yacimiento de Cantarell produjo petróleo para México 20 años. ¿Sí? Eso lo sabe poca gente. Y eso se logró gracias a estos proyectos que ayudaron a que... Sí, sí. Y después de estos proyectos, bueno, déjeme platicar algo que me recuerdo de Pemex. Primero, estos proyectos no los manejó Pemex con nosotros, sino el Instituto Mexicano del Petróleo, porque es decir, dependía de petróleos mexicanos y nosotros éramos universitarios, entonces ustedes los manejan. Y recuerdo que nos dijeron, mira, para ver cómo va el proyecto, tienes que hacer una gráfica viendo cuál es el avance del proyecto y nos vemos cada mes. Así estaba la cosa. Y recuerdo que, como éramos nosotros avanzados, porque estábamos en el centro de estudios avanzados, decimos, a nosotros no nos van a estar supervisando estos bobos del Instituto Mexicano del Petróleo. Qué bueno que no hay nadie aquí ahorita que me oiga. Pero recuerdo que nos atrasamos en los proyectos y me tocó, bueno, llamaron al director del Sinvestav y le dije, no, yo voy a la cita que se hizo. Eso es mi trabajo y tengo que hacerlo. Y recuerdo que este señor era un ingeniero muy, muy notable, que era también yucateco, por cierto. Y me dice, recuerdo que es decir, me dio dos lecciones. Una, yo tenía, estaba en nuestro equipo de trabajo un doctor que había sido profesor de Sinvestav en ingeniería eléctrica y se había ido por un tiempo al Instituto Mexicano del Petróleo, como 8 años, y regresó
a trabajar en estos proyectos. Dice, pues esto me interesa. Pero también se peleó con los ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo, porque yo creo que ya empezaba a tener algunos funcionamientos difíciles del cerebro, ¿no? Y en una junta le dijo al del ingeniero que estaba ahí, le digo, te digo, eres un tonto, y esto que estás diciendo está mal dicho. Puedo usar otro lenguaje más florido para describirlo, pero me voy a limitar. Ese está muy bien. ¿Se entiende? Y en la reunión con el gerente de Pemex, me dice, mira, yo no puedo tolerar que traten descortésmente a un investigador del Instituto Mexicano del Petróleo. Yo ya conozco al doctor Dutton. Mira, que no se, si tú lo necesitas, haz el trabajo con él, pero que no se revuelva con los del IMP. Esa fue una cosa que me dijo. O sea, no me dijo, no lo quiero ver, mátalo, corre, no. Dijo, manéjalo de otra manera, pero no contaminemos las cosas aquí. Esa es una. La otra cosa que me dijo, vio las gráficas y me dice, oye Juan, en estos últimos 3 meses has progresado 1%, 0.8%, 0.5%. Y estábamos atrasados realmente. Y me dice, reprograma. Uf, recuerdo cómo se me bajó la tensión, porque me dice, esto que tienes aquí no sirve, no refleja realmente lo que han estado, en qué etapa del proyecto están. Pero como ya pusieron abajo que iban muy bien y aquí no van muy bien, pues se nota, reprograma. Y a mí ya con eso digo, ay. Descansé, pero no solo eso, vi también lo que hace un excelente, ¿qué sería? Líder, o no, sí, un líder o un gerente. Un gerente que sabe hacer su trabajo. Bueno, aquí quiero hacer un alto, doctor. Sí. Muchas de las decisiones en la industria, en la academia, gerente, líder o como le llamemos, debe de hacer un excelente trabajo. Y somos clave los que tenemos una responsabilidad hacia la gente de poder abrazar en algún momento la falla, detenernos y decir, por aquí no va, reconocerlo y decir, regrésate, reempecemos. Así fue. Esos son los proyectos con Pemex. Después de eso, viene otro proyecto que también tiene algunas cosas interesantes. Yo no sé quién, es decir, era secretario de Educación el licenciado Reyes Heroles. Recuerdo varias cosas del licenciado Reyes Heroles. La primera es que lo invitaron, era secretario de Educación, lo invitaron a una comida en el Sinvestav, ahí todos los sabios, ahí estábamos. y recuerdo que él dijo, no sé qué cosa dijo, yo dije, ya no hay trabajo para los ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? Porque acababan de meter a la cárcel a Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano fue director de Pemex, era de los candidatos a ser presidente, pero lo que hicieron, no le tocó eso, sino que lo metieron a la cárcel al final. Otra cosa que tuvimos y que hay que tener en cuenta de la organización que haga es que promueva la innovación, es tener un inversionista. Siempre hay en los inversionistas un fondo de inversiones, ¿no? Y nosotros tuvimos a estos 3 que ayudaron. Era María de los Ángeles Moreno, que creo que fue presidente del PRI, Carlos Mieri Terán, que era ingeniero, con él me llevaba yo bien, y Carlos Salinas de Gortari.
a Carlos Salinas de Gortari me tocó hacerle una presentación del proyecto. Y no tenía yo mucho tiempo porque había conseguido Manuel Ortega, el que era el padrino, una reunión con Carlos Salinas de Gortari, porque queríamos fondos. Manuel Ortega estaba buscando, tenía varias cosas en mente, lo de electrónica avanzada, medicamentos, es decir, era otra cosa, medicina, y otra cosa más había, química, y otras dos disciplinas que eran en donde había que trabajar en el sexenio. Entonces teníamos ahí un lugarcito. Y a Salinas de Gortari recuerdo que yo llevé un cartelón con el dibujo de un chip en donde lo que hay es una conexión ahí muy vistosa de transistores que están conectados y resistencias con capacitores y le enseñé eso y dijo, oiga doctor, dice, su proyecto me gusta para Monterrey. Híjole, dije, ya se fue mal. Dice, pero se quedó pensando, dice, no, váyanse a Guadalajara. Y dije, caray, este señor tiene, sí se da cuenta de dónde está, porque efectivamente Monterrey hubiera sido también un lugar factible, pero dijo, váyanse a Guadalajara, ahí está la electrónica, por eso es que venimos aquí. Eso, y ahorita ya hay otra razón más, a ver si está. Algo que quiero que conozcamos todos. Tenemos que hacer mención de premios y distinciones para usted, doctor. En 1990, usted fue ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de tecnología y diseño. Esta distinción, otorgada por la Secretaría de Educación Pública, y usted estuvo en la categoría de innovación y diseño. Cuando estuve investigando, me di cuenta que esta distinción se creó en 1943, pero la primera persona en recibirlo fue 31 o 32 años después de haberlo creado, hasta 1976, 33 años. Usted fue en 1990. Platíquenos, doctor, ¿qué es lo que hace que una persona reciba esta distinción? ¿Qué lo llevó ahí? Usted me dijo que me iba a decir qué lo llevó ahí hace ratito. Y me dijo, porque me iban a correr. Cuéntenos la historia, que es la parte bonita, personal, pero mi mensaje es, ¿qué tenemos que hacer para poder ser candidatos a una distinción de ese tamaño? Bueno, mire, la distinción, otros la proponen, la estimulan, en fin. Alguien dice, él tiene que ser el reconocido. Sí, pero lo que se reconoce un trabajo y algo en el tiempo en el que ese trabajo se hace. Por ejemplo, yo creo que el premio tiene que ver con haber sido pionero en otras cosas, porque no es esto que le estamos poniendo aquí, no es necesariamente el camino de un investigador puro de la universidad. Yo salía a que me diera el aire. Usted es un académico muy paseado y con los pies puestos en la industria y en la sociedad, doctor. Bueno, mire, es una cosa que me causa, es decir, hay algunos puntos del gobierno de la cuarta transformación que son buenos, como poner a los pobres primero. Pero una cosa que está pasando también es que estamos perdiendo el semestre, perdón, no los 6 años al sexenio en progresar en otras cosas
que todavía nos falta mucho. Y una de esas cosas es la tecnología. México está seleccionado para participar en nearshoring en Norteamérica, pero necesitamos muchos ingenieros, necesitamos, así como aquí en Intel, aquí hay como 1000 y tantos ingenieros. Bueno, pues necesitamos muchos lugares de 1000 o tantos ingenieros para participar en esto. Y entonces, es decir, no hacerlo por hacer refinerías o aeropuertos. Estamos perdiendo el tiempo en estimular el talento que se requiere para trabajar en estas áreas. Y es decir, hay la inteligencia artificial que está un poco, es decir, que piensa que es una cosa muy buena. Posiblemente va a ser, pero ahorita está exagerado. Pero hay cosas en las que tenemos que estar, que ser, pues, tener conocimiento, crear buenos cimientos. Tener mucho recursos, ¿cómo se llama? Recursos humanos. Que eso es vital hacer, y son muy lentos para proceder. ¿Cuántos años tiene Intel? Ahorita vamos a ver. Pero bueno, una de las cosas que tuvimos fue Capital Semilla. Una de ellas nos los dio el licenciado Álvarez del Castillo, que era el gobernador de Jalisco, ¿sí? Y lo venimos a ver aquí porque nos envió a María de los Ángeles Moreno, y necesitamos un terreno. Eso era lo que veníamos. Y él nos dice, lo fuimos a ver, y entramos a Casa Jalisco, nos recibió muy bien. Era así, parecía como que se dormía, porque es decir, doblaba la cabeza, cerraba los ojos, de eso me acuerdo bien. Y le dijimos del proyecto, y dice, muy bien, dice, yo los llamo. Y eso de yo los llamo en una entrevista, dice, ya nos mandó a la fregada. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Pero hubo algo que lo motivó, lo cambió, porque estábamos saliendo de Casa Jalisco, ¿sí? Y salió él corriendo atrás de nosotros. Y me dice Manuel Ortega, ¿qué te llevaste, el cenicero o qué? Y dice él, ya sé qué les puedo dar, dice, el terreno del Azul. ¿Tú sabes quién es el Azul? Era un narcotraficante, ¿sí? Que era parte del grupo de Carlos Quintero, que fue famoso en su tiempo, y había otro más. Pues el Chapo Guzmán era todavía de los de abajo, ¿sí? Pero este terreno nos los dio a Enrique Álvarez del Castillo, y le encargó al licenciado Jiménez, que estaba en su gobierno, que viera lo del terreno, y eso nos hizo ya quedarnos aquí. ¿Y dónde está ese terreno azul, doctor? El terreno del Azul está adelante de Bugambilias, y un poquito antes de, ¿cuál es la otra? Y Palomar. Y Palomar. Ahí está. Y ahí estaba el Cinvestav. No, ahí, bueno, no, a ver. Estaba, es que recuerdo la ubicación. Estaba. Vamos a ver. Esto fue aquí, esta era la casa de lo Azul, en donde ya los habían sacado, y dice, pues pónganse ahí. Con este proyecto. Con este proyecto. Esta era la decoración de los narcos. No la pueden ver, pero es una gran casa, un gran terreno, y quise conectar esta idea porque en algún momento, cuando terminé mi licenciatura en comunicaciones y electrónica, la aspiración fue hacer una especialidad, y ubico el espacio donde me hicieron el examen, y ahí estaba este espacio donde estaban los doctores que nos hacían el examen y nos daban un propedéutico. Por ahí creo que recuerdo haber estado en este espacio. Dan el espacio, la localidad para que trabajen. ¿Y qué sigue, doctor? Aquí empezamos el proyecto de CTS, pero
los investigadores que estaban aquí venían de la academia. Y esa era una lata con eso, porque yo les decía, no pueden, no podemos dar clase. Yo les dije, no pueden dar clases. Lo que tenemos que hacer es terminar los proyectos a tiempo. Ya con Pemex me había pasado. Y aquí todos, lo que pasó es que como todos venían de la universidad, se daban tiempo para en las tardes ir a dar una clase. Y de ahí empieza a crecer la parte educativa, que tiene su valor también, pero no era el proyecto directamente conectado con la industria. ¿Sí? Y estas son las fotos. ¿Qué más les enseño? Una cosa que aprendimos que fue que la industria acoge a la nueva industria. O sea, a nosotros los industriales que están aquí, Adolf Horn, ¿se acuerda de Bing? Sí, ¿cómo no? Helados, la comunidad de la electrónica, todos, Motorola, Franco Arias, que tenía aquí otra, que era una cosa, de Univac, ¿sí? Estos nos ayudaron en todo. ¿Qué necesitan? Necesitan instalaciones. Fue una acogida que nos sorprendió. Compraron la idea del concepto y empezaron a apoyar. Sí, porque cuando yo estuve en la CIME, algo que nos dijeron dice, estudia para que no seas vendedor. Y yo dije, qué pendejada. Perdón, pero así es. Si no hay vendedor, no hay industria. Por supuesto. En IBM, que el nombre, ¿quién era el director de IBM en esa época? Alfonso Alba. No, en Estados Unidos. No recuerdo. El mero, el que fundó. Como CEO. Como CEO, no recuerdo el nombre. Bueno, déjame ver si está aquí, pero le tenemos que mover por acá. No, no es ahorita. Déjame ver, lo dejamos ahorita. Ya me perdí ahorita de donde estábamos. ¿Quiere que regresemos? No. Estábamos hablando de una. Es decir, lo del vendedor. La idea de que no sea vendedor y usted decía, tiene que haber vendedores, ¿cómo de que no? Era no entender cómo funciona una compañía. Es decir, ese era el mensaje. Hay que entender cómo funciona una compañía. Bueno, que es muy importante que lo entiendan los ingenieros. Los ingenieros y los gerentes que estén ahí, ¿no? Creo que todos los participantes, entender cuál es nuestro rol en el ecosistema es importante, doctor. Y eso es lo que nos permite que esto suceda. Sí. Si entiendes cuál es tu rol y la importancia de cada rol, el ecosistema y las propuestas pueden crecer, pueden florecer. De otra manera, ni puede ser 100% académico, que afortunadamente usted es un investigador, un académico que ha puesto los pies en muchos lugares, por eso tenía esa lectura, pero también las personas que estaban interactuando en estos proyectos lo entendían muy bien. Bueno, se contagiaron, yo creo. Pero ¿de qué tamaño fue el núcleo que arrancó CTS? 5 gentes. Porque el director me dice, oye, te llevaste todo. O sea, todos los que vinieron acá eran muy buenos. Y estos fueron los que arrancaron todo. No era un grupo muy grande. Además, teníamos poco tiempo para arrancar también. ¿Sí? Porque recuerdo que no nos lo dijo de pasa, pero Reyes Heroles murió de cáncer. Y recuerdo que en una exposición me dice cómo van con la computadora. Y le dije, qui va piano va lontano. ¿Sí? ¿Entiendes? No. El qui va piano va lontano es italiano para decir
el que va despacio llega lejos. Pero él me dijo, recuerdo, es la última cosa que recuerdo de Reyes Heroles, el que va, dice, ya no nos queda mucho tiempo. Él murió al año siguiente de cáncer. ¿Sí? Entonces, ese fue un contacto con un político al que, es decir, hay ciertos políticos que no hay que tenerles miedo, sino entender cómo trabajan. Salinas de Gortari, y lo recuerdo, sus decisiones. Qué valioso, doctor, que rescate lo mejor de la interacción con cada jugador del ecosistema. Ajá. Entonces, pienso que parte, además de ser una persona con un pensamiento disruptivo, de ser un pionero, de ser un investigador con un enfoque muy amplio, fue el saber jugar y entender la necesidad y el valor de cada jugador en el ecosistema, doctor. Bueno, aquí voy a ver, no sé por qué. Vamos a ayudarle un poquito. Ayúdame. A quitar ese de aquí. Ahí está. Gracias. La inauguración. Una cosa que recuerdo de aquí, nos cortaron la electricidad el sábado anterior. Ahí en ese espacio que les habían dado. Pues es que yo creo que había algo de un poquito todavía de interés en el dinero de las gentes de la Comisión Federal de Electricidad. Ya habíamos terminado las instalaciones eléctricas y nos cortaron la luz, porque hay un contrato para cuando está uno haciendo la instalación. Y entonces tuve que ir en la mañana para contratar con la CFE a las 9 de la inauguración nuestro contrato eléctrico. O sea, tiene uno que estar también vivo para las, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo llamaría estas cosas que suceden? Pues las eventualidades. Las eventualidades, sí, exacto. Va a haber eventualidades, hay que estar abusado con eso. Qué rapidez de reacción y de pensamiento, doctor, todo terreno. Ahora, la otra cosa vino a hacer la inauguración este hombre González Avelar. González Avelar. Una cosa que recuerdo de González Avelar es que le gustaban los palindromas, o ¿cómo es? Palindromas. Palindromas. Sí. Una presentación a González Avelar que le interesó mucho, porque le dije, con las computadoras, le dije yo, visitó en Sinvestad, le dije, no se necesita ya hacer, ¿qué cosa había que hacer? Resolver ecuaciones. Le digo, nomás uno le busca por aquí, lo va uno moviendo hasta que llega a donde ya llegó al lugar llega adecuado. Al punto. Sí, o sea, una cosa de ver una función o algo que quiere, y le va uno moviendo y sale el resultado. Y creo que se lo aprendió, porque después me invitó a que lo llevara a una fábrica creo que San Luis Potosí, pero hubo una muy buena relación también con el secretario de Educación que siguió. Pero ahora, aquí yo tengo que confesar un error, que es el ausente, Rodrigo Guerra, no asistió a la inauguración. ¿Por qué? Cuéntenos. Bueno, porque no, es decir, ahorita vamos, esta parte conecta en una forma muy interesante. IBM envió 3 ingenieros de IBM de Estados Unidos para ayudar en la creación del CTS, o sea, no lo hicimos solos. Tuvimos conexión con todo
Investigación con la industria. La industria del que era el campeón, el más grande, el más fuerte en esa época, momento, que era IBM. Entonces dice, mira Juan, esto que estamos haciendo aquí es el centro de ustedes. O sea, no, este asesor que vino no decía, es que esto es de IBM y lo estamos haciendo, no, eso es de ustedes tienen que hacerse cargo de esto. Y entonces yo no puse en la invitación para la inauguración el nombre de Rodrigo Guerra. Y eso me costó que tardara un año en irnos a visitar. Entonces no hay que equivocarse. No hay que equivocarse en las invitaciones. ¿Por qué es tan importante el CTS, doctor? Por la relación con la industria. Es decir, el decir, somos parte de un ecosistema. Es decir, como CTS, como Sinvestav. Esa es ese pensamiento es el que es el más importante. Que trabajamos juntos. Porque algunos dicen, bueno, si no, ¿a dónde, por qué hablan de que hay muchos problemas con la industria? Dicen los académicos. Pues yo no sé, porque somos parte del equipo. Es importante, doctor, hacer ahorita un alto en esta línea, porque como bien lo dijo hace ya unos minutos, se repiten las historias. Debemos de estar unidos, la academia y la industria, y vemos que son los mismos puntos, la negociación, la importancia de entendernos en el ecosistema. Okay. Y ahorita, doctor, que lo dice usted, que en ese tiempo a lo mejor se hablaba de esto, se sigue hablando de lo mismo. Y ahí ahorita quiero creer que el CTS es la base que nos permite ahorita continuar en estas sinergias de industria y academia. Mire, ya salió el nombre de esto. Este es Joe Hott. Este es el que fue el que nos ayudó más. Si no ha estado él, quizás hubiéramos fracasado. ¿Cuál era el rol de él? ¿Dónde estaba? Él asesoraba en hacer diseño y cómo utilizar herramientas de diseño. ¿Sí? Con él se compró el software con que empezamos, porque inicialmente proponían el software de IBM que realmente no podíamos tener porque corre en una mainframe y hubiera sido un fracaso, y se atrevió a promover también, vamos a comprar equipo que no es IBM y lo ponemos porque es el que sirve. O sea, era el asesor el que juega un papel muy importante. Como puede hacer crecer, puede destruir también. Asesor. Y mire, ya está aquí Oscar Huerta. Oscar Huerta estaba en crecer a los proveedores. ¿Sí? Este era el que era mi compañero había sido compañero de escuela, que no me acordaba. Oscar Huerta, y en ese momento Alfonso Alba, y después siguió Godard. Eugenio Godard, sí. No había manera de pagar a los ingenieros, y aquí fue una experiencia que hay que absorber. Se salió un ingeniero que era bueno, iba a ser muy productivo, y se fue a trabajar a AT&T. Esa noche no dormí, porque se nos fue uno de los que teníamos. De los buenos. Sí, bueno, nosotros éramos 5, como le dije. ¿Y cuántos contratamos en todo México? O sea, para la Ciudad de México, Monterrey, Ensenada. Y perdimos aquí a uno, porque éramos 5, al final eran 30 agentes. Y se fue a AT&T, y esa noche dije, no dormí. ¿Por qué se fue? Después encontré que los que se van, los que los reemplazan son mejores. ¿Sí? Y esto es algo que también tiene uno que absorber emocionalmente. Bueno, pues porque está uno creciendo un bebé. Claro. Y de repente pierde un brazo, ¿no?
hay que ponerle otro. Y llega alguien que, como usted dice, nos vino a complementar todavía de una Bueno, manera diferente, que pero bueno. sí, que no es el fin que se vaya uno. Claro, estamos encantados con esta historia personal, narrándonos el origen de ahorita muchos ecos que me hacen, que a mí me resuenan y estoy segura que a muchos de los que nos escuchan también, como esta parte de la computadora. Usted, doctor, hablamos de proyectos, hablamos del Centro de Tecnología de Semiconductores, hablamos de una distinción otorgada por el gobierno, hablamos de este enfoque eh, pionero, un pensamiento disruptivo, un poquito de locura, que es lo que lo hacía seguir y proponer, armar equipos, negociar, entender el valor y el papel de cada jugador en el ecosistema. Y mi lectura hoy, doctor, es que usted ha sido un activista en la formación de recursos de alta calidad y clave en la vinculación con diversos sectores del gobierno de México e incluso con organismos en el extranjero, buscando solucionar problemáticas en materia de tecnología y en materia de las necesidades que teníamos. Veíamos ahí algunos objetivos de empleo, inversión, crecimiento. Con toda esta historia y viendo que son ciclos que se repiten, a mí me gustaría cerrar este espacio porque no nos alcanza el tiempo para que nos cuente toda esta sabiduría que guarda con toda esta experiencia. ¿Qué consejo nos da hoy, doctor, con los que nos conectamos con estos propósitos? Abrirnos a una posibilidad de interactuar más allá de la pura investigación o más allá de la pura industria o más allá del puro gobierno. ¿Qué consejo nos da a las cámaras, a los líderes de la industria, a los universitarios, a los investigadores, para que estas historias se sigan repitiendo? ¿Qué es esto? Un foco. No, pero no es cualquier foco. A ver. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Esto es una innovación. ¿Por qué? No existía, alguien la imaginó, alguien la creó. Bueno, no, pero espéreme, esto es un foco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no es muy viejo esto? Uh-huh. ¿Quién creó el foco? Alba Edison. Alba Edison, pero se parece al de Alba Edison, o sea, tiene lo de afuera, La forma nos dice es un foco. pero es una innovación también. ¿Por qué? No lo vas a ver, ni yo lo hubiera sabido. Este es un foco que tiene adentro un LED, Uh-huh. Light Emitting Diode. Uh-huh. Esa es una innovación que es muy sencilla, pero dice, yo tengo mi lámpara y tengo que cambiar el foco porque ya se fundió el de Edison y lo puedo poner. Y este. Ya lo entendí. Entonces, esa es una cosa, es muy sencilla, pero es una innovación. Es una innovación. No. Entonces, si dice algo que tiene que ver con innovación, estos ejemplos son muy rápidos para encontrarlo, ¿no? Porque el otro de acá es un poquito tardado. ¿Qué más hicimos? Hicimos una caja colectora de datos con este señor, Pedro Jiménez, que era el que nos había atendido por instrucciones del gobernador Álvarez del Castillo, ¿no? ¿Y por qué quería yo que tuviéramos un proyecto? Porque recuerdo que nos veíamos en el avión cuando volaba yo a México para ver lo que teníamos ahí y me dice, oye, queremos contar cuántos pasajeros se suben al autobús. Eso es vital para planeación. Y le digo, oye, pues necesitas una computadora. Y me dice, no, Juan, estás loco. Él pensaba que era un mainframe lo que le estábamos promoviendo. Y le digo, no, es esta cosita, es este chip. Y lo ponemos ahí. Y ese nos cuenta. Ah, dice, oye, ¿y esta cosa es caro? No, pues es una cosa nueva, le digo. Y si era nuevo en esa época.
Y se hizo, yo quería que tuviéramos un proyecto porque es parte de la receta para crecer a una organización. Tiene que empezar con cosas de tamaño pequeño que se pueden manejar, en las que se puede tener buen éxito. No lanzarse como los de Limas a hacer un mainframe, que todavía quizás no acaban. ¿Eh? Pero bueno, esta es una cosa que era importante, que tuvieran Ahora, hay otro, otra cosa, nuestro primer chip no falló en la primera pasada, salió bien. Usted no sabe quién hizo este chip. Este chip se llama mole. Mole en español una salsa, ¿no? Muy rica. Ahora, mole en inglés es un espía. También el que espía es un mole. Pero usted no sabe quién hizo este primer chip. No. Nadie de aquí sabe. ¿Alguien sabe? Bueno, este lo hizo Jesús Palomino. Oh. Aquí está. Estos fueron los que hicieron diferentes cosas. Manuel Guzmán hizo una buena relación con Coleman. Kingston es donde se hacían los mainframes. Pero este es el culpable de promover la unidad académica, porque no se les quitaba, lo tenían metido en el cerebro que ellos eran los que daban clase, ¿no? Arturo Veloz, bueno, Arturo Veloz hizo un primer chip de telecomunicaciones para una compañía que se llamaba Transwitch y que fabricó este chip. Es muy interesante, ahí lo aprendimos. Era un chip que servía para la parte de telecomunicaciones. Había también una parte de un equipo de medición. Si uno hace un equipo y hay que ver si funciona o no, a veces hay cosas muy complicadas. Entonces puede uno poner otra cosa parecida a esta para buscar dónde está el error. Y entonces este chip aprendimos mucho de otra cosa que es realmente, pues, pudiera ser una desgracia, pero no es. Hubo 11 versiones de los requerimientos para el chip. O sea, hicieron un libro así, con los requerimientos, y le iban aumentando cada vez que nos dejábamos, si había una llamada, oye, ya cambió, ahora queremos poner esto. Entonces, estas cosas no tienen vida, van creciendo y hay que sacarlos. No son permanentes, No en son formas, permanentes, evolucionan. sí. Eso es algo que hay que ser flexible a estos cambios. ¿Sí? Si uno es inflexible, se queda atrás. Correcto. Luego, pues aquí están los actores. Chema Uruñuela, que estuvo en el ITESO y después se vino a trabajar aquí a Intel. Él hizo un chip que integraba a 5 PLDs. El PLD es un programa, es una cajita que puede uno programarla y hacer la parte de un chip. Entonces, él le tocó hacer eso en la relación con Kingston. Él estuvo ahí, creo que medio año. Se fue con la familia. El siguiente, bueno, aquí está. Jesús Palomino, que hizo Mole, primer proyecto. Austin fue un memory card que le dieron a hacer. Y después del memory card, vino con este memory card a hacer una planar. Bueno, sí entiende el lenguaje de planar.
para una computadora Ambra de la que se fabrica, IBM fabricó 300,000 unidades. Y después, esta no duró más que 6 meses en el mercado, porque las PCs han estado cambiando mucho, ¿no? Y también Leiva tomó un proyecto de lo que es un CSU-DSU, que es un adaptador para Internet. Y de ese sacaron como, no sé, creo que eso era 1 millón ¿Unidades? 1 millón de unidades. Y otra cosa, este proyecto de CSU-DSU es decir, entramos en ese porque un ingeniero que trabajaba en ATT, en los laboratorios Bell, los laboratorios Bell era, pues no sé, el otro la otra plan, tierra prometida quizás, ¿no? Porque ATT hizo maravillas también. Y yo lo conocía y nos dio un proyecto en el que participamos que fue este. Entonces, otra cosa que importa tener es relaciones de gente. Claro. ¿Sí? Y las actoras. Porque tuvimos apoyo de tres señoritas, que fue muy valioso, porque sabíamos que podíamos confiar en ellas. ¿Sí? Mejor que los hombres que se iban a dar clases. Luego. ¿Y ellas qué hacían, doctor? ¿Cómo le aquí? Ahí está. Susana era la administradora. Elvia era la que nos veía la parte eléctrica y de funcionamiento de todos los, pues sí, del agua, de todo lo que se necesitaba en la casa. Acuérdense que la casa era una casa de un... y María Elena Saucedo era la que tenía, librarian, se me viene el inglés y me busca la otra palabra. ¿Cómo se dice una librarian en español? Biblioteca. Era bibliotecaria. Bibliotecaria. Era bibliotecaria. Y ella nos organizó la biblioteca. Es algo que hay que tener. Ahora ya todo el mundo puede tener acceso a las bibliotecas y paga por internet, pero esas bibliotecas antes eran... El Cinvestav le dieron toda la biblioteca técnica que había cuando empezó. Era un fondo de UNESCO que estaba en la Ciudadela, en la Ciudad de México, y se la dieron al Cinvestav. Tenía la obligación de atender también a cualquier otra ciudadano que tenía interés en tener recursos de biblioteca, ¿no? Voy a volver a hacer un alto, doctor, si me lo permite. Claro. Hablamos y vamos a tener que reagendar una segunda sesión para continuar con esta historia y con esta narración, doctor, para poder cerrar este primer capítulo. Y lo que me quiero quedar ahorita de lo que le hemos escuchado es qué importante es cambiar la actitud, qué importante es entender que hay que empezar por cosas pequeñas, tener un proyecto, pero empezar por cosas pequeñas, y me queda la idea del mainframe y la computadora, ser flexibles al cambio, la importancia de tener relaciones con la gente y tener un respaldo de conocimiento. Esta biblioteca que ahorita integra, pues ahí estaba un respaldo de una información y donde se movían todos ustedes. Le voy a pedir, doctor, nuevamente, denos un consejo a los que estamos queriendo repetir esta historia. Denos un consejo para poder cerrar este espacio hoy con llave de oro. Ay. Mira, ustedes han tomado la bandera de innovación, ¿verdad? Innovación. Y todavía no llegamos a lo que es innovación. No, déjeme acabar. Muy bien. Porque, ¿qué cosa esto de vender? Es algo que hay que meterle en la cabeza, ¿no? Esto tomó tiempo, pero se hizo. O sea,
íbamos a las convenciones en Estados Unidos, y ya en una de estas, ya que habíamos hecho varios, teníamos que mostrar, buscábamos más trabajos, ¿sí? Y entonces eso va a ser, va creciendo lo que uno está haciendo, ¿sí? Y se cambia el ecosistema también, ¿sí? Porque se amplía, se da servicio a otros que no son IBM. A IBM le vendíamos, pero como estábamos en una asociación, era relativamente más fácil. Había una gente que estaba encargada de llevarnos a los laboratorios, ¿no? Pero esto de vender es muy importante. Y estas son las cosas, cantidad de cosas que se hicieron. ¿Y para qué compañías? O sea, aquí ya éramos, creo que yo ya no estaba, ya me había salido, pero aquí éramos, ya un poco grandes, ya no eran pantalones cortos, eran pantalones largos. ¿Y qué más? ¿Qué otras están aquí? Ah, entonces, ¿qué son los logros? Sus diseños se comercializan en otras partes del mundo. Y otra cosa, la tarjeta Ambra esta que hizo Jesús Palomino, esta otra con Paradigm, la de Internet, Superman. Ah, bueno, y aquí puse el nuevo CTS. ¿Y quién dirige? Jesús Palomino. Ya no es Investar. Este es ahora Jesús, que inicia una compañía y lo compra Intel. Entonces, entre los productos del proyecto fue decir, tener a alguien que pudo ser escogido para gerente de esto. Y no sé cuántos años lleva, lleva como 25 años, ¿no? Sí. ¿Sí? Y él es el general de aquí. Bueno, pues esas son de las que se aprenden a hacer. Son de los grandes resultados Sí. de estos proyectos. Okay. Y bueno, déjame ver, ya con saber que él está aquí hay el New CTS con Jesús, y esta otra cosa. Este es el otro proyecto que también se vendió en cantidades muy grandes, el CSU, es entrefaz. Resultado de este proyecto también. Sí, este es Chema Gruñuela, el gerente de validación aquí, y ya se retiró. Dice, ya estamos retirándonos. Sigan compartiendo su experiencia y síganos guiando, doctor. A ver, ¿qué es esta? Los inmigrados. Este es importante. Estos que están aquí, los inmigrados, se quedaron en Estados Unidos. Y me reclamaron, hubo gente que me reclamó a mí, oye, ¿por qué no se vinieron a trabajar acá? Para eso los mandamos. Bueno, sí y no. ¿Por qué sí y no? Ahorita, ¿quiénes son los CEOs de estas compañías? Google, Microsoft, IBM. ¿De qué nacionalidad son? Son hindús, los tres. O sea, pero ¿cómo es que los hindús, tan atrasados, dizque, son los que tienen los CEOs? ¿Qué pasa? O sea, estas gentes nuestras de aquí, digamos, estos dos se quedaron en Estados Unidos, en Paradigm, que es una compañía de AT&T, en Adrián Núñez, que fue profesor y también ya está en Intel, y Luis de la Torre, que se quedó en Austin. Ya empezamos a tener mexicanos que se van allá. No son mexicanos de los que han crecido en Estados Unidos, porque ellos tienen otra experiencia,
Pero los mexicanos de México que nacieron aquí y se van fuera, ya tienen un ejemplo de dónde seguir y entonces les dan prestigio a México. Eso es muy importante. Y luego, ¿qué hay aquí? Ah, este es oro molido. Chin, otra vez. A ver, quítale esa madre. A ver, vamos a quitar esto. Sí, aquí. Okay. Entonces le vamos a subir aquí otra vez. Vamos a ver por qué se activa. Aquí está. Súbala. Necesito, así, aquí, bájale. Un poquito más. Aquí está. A ver ahí, sí, está bien. Esta gráfica que tiene aquí, estas son las cuántas micras se necesitan para un chip. Aquí son cuántos, 5 micrones. Aquí todavía son, ¿qué son? Dice 400 micrones, ¿verdad? Bueno, 405. pero lo que es importante ver es qué es lo que está, qué tiene aquí arriba. Aquí arriba tiene el costo del diseño. Acá, ¿qué cantidad es esa? 542 millones. 542 millones. ¿Y esta de acá? Y esta dice 28.5 millones. No, tiene un punto decimal, ¿no? 28.5. Sí, 28,000. ¿Sí? Entonces, pero esta de acá nos dice, este es la propiedad intelectual. ¿Qué otra cosa más va aquí? Dice propiedad intelectual, arquitectura, verificación, software, prototipo y validación. Está aquí. Acá está. Esto es más fácil. Está la propiedad intelectual, es en la primera cajita. Segundo, ¿cuál es la arquitectura? Tercera, verificación. Cuarta, el diseño físico. Ya en chip. Luego, software. Después, hay que ver el tamaño. Luego, el prototipo. Y acá, la validación. ¿En dónde empieza uno en esta cadena? Por acá. Jugar aquí se necesita otra cosa. Claro. GDC todavía no está aquí en esto, por ver la cantidad de dinero que es. ¿Sí? Bueno, en eso es en lo que están, en lo que estamos. Aquí podemos ver que hay áreas que ni siquiera están, ni siquiera existen en ese momento o en esa fase. Y si en esta estamos, Todos los de acá tienen que tener lo mismo aquí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un chip de un bueno, un procesador de Intel, un procesador no de Intel, un procesador que requiere, un microprocesador de buen tamaño, un RISC-V 5, de la compañía Renesas, japonesa. El manual de ese microprocesador son 2,000 páginas. ¿Sí? Hacer eso ya se necesita una compañía que de veras puede, porque en la validación que está aquí 2 veces hay que hacer muchas mediciones y también escribir la documentación que el usuario va a usar.
Y si no se puede dar eso, pues el usuario no va a poder hacer nada. Claro. Y entonces no tiene valor. Es decir, el dar valor es también poder llenar todo esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa más nos queda? Creo que ya casi, ya acabamos, ya voy a... deje ver qué tiene esto. Estos son como puras, Productos y soluciones. sí, todo el trabajo que se ha hecho, pero hay que verlo despacio aquí. Pues aquí están los de los premios, Que ya fuimos que ya por vimos. uno de ellos. Sí. ¿Y qué más? Rescate. Bueno, hubo una cosa con el proyecto. Ya no querían que siguiera. El siguiente director de Sinvestad, o sea, perdimos al ah, al padrino, porque Manuel Ortega dejó de estar en CONACYT. Perdimos también al administrador, y bueno, yo también salí, O sea, ni champion, ni administrador, ni padrino. y nada. Y entonces, si no hubiera sido por este señor Martínez Palomo, que fue el nuevo director y que conocía del trabajo, otra vez, ya casi acabamos. Uh-huh. De no haber sido por él, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera, los después de los 3 años se hubiera acabado, no sabemos. Él fue el que permitió la continuidad. Se nos Él está apagando la computadora, sí, eso es lo que está sucediendo. ya casi ya acabó, creo que ya nomás, Creo que ya no nos deja, doctor. nos deja, Ahí está ya. a pesar de que se trabajó con la industria, también se hizo buen trabajo académico. Y bueno, ¿cuál es entonces el secreto? ¿Cuál es el secreto, doctor? Ya lo vimos. Ahorita repasamos y Es una cosa que se extiende y la va uno poniendo en la pared, y son muchas cosas. ¿Sí? Y también, qué cosa enseña esto? Caminamos despacito al principio. ¿Sí? Y se aprendió también a moverse digamos, Jesús Palomino es un ejemplo, de la universidad a poner una compañía. Estuvo en Mixval, Jesús, y después se salió, lo compró una compañía de semiconductores que después compró Intel, y bueno, está aquí. Tan. Cambio, vamos a abrir, a ponerle letras al pergamino, a este cartel, a esta idea de qué es la innovación y cómo lo hacemos. Cambiamos. Perdón, aquí la innovación la estamos haciendo en una cosa muy grande. No cualquiera se mete a hacerlo como lo vimos aquí, es mucho trabajo. Hay aún el trabajo del bulbo, ¿sí? Pero ese es quizás alguien puede reproducir estos experimentos de Edison, ¿no? De inflar una cosa de esta y poner un LED adentro. Eso ya es innovación. ¿Por qué? Porque esto lo mete uno en un socket y no tiene que tirarlo. ¿Sí? O sea, tiene valor. Y no es muy grande el proyecto. Esos están bien, pero hay otros más grandecitos. Por supuesto. Y es a los que hay que invertirles, es a los que hay que apoyar, es a los que hay que atender. Me quedo con Bueno, toda pues esta... esa receta le queda de tarea. No, yo voy a hacer el resumen de la receta, doctor, y seguramente todos vamos a hacer nuestro propio resumen. Necesitamos entender la importancia de cambiar de actitud, entender el valor de tener un proyecto que empiece por pasos o cosas pequeñas, mantenernos flexibles al cambio, entender la importancia de las relaciones con la gente, tener nuestra base de conocimiento. Pero lo que más me gustó, doctor, y gracias por este espacio, es
entender que el que va despacio llega lejos. Doctor Milton, muchísimas gracias, ha sido un honor estar con usted, escucharlo, y seguramente vienen muchos capítulos más porque hay muchas partes en las que nos tuvimos que ir muy rápido, pero que necesariamente tienen que conocer. Con gusto. Muchísimas gracias por estos minutos, por este espacio. Al y contrario, es un orgullo. muchas gracias. Es un orgullo tenerlo conmigo. Muy bien. Gracias.